Continuamos en Argumentos, revisando todo lo que tiene que ver con el panorama económico nacional. Y pues vamos a escuchar parte de lo que ha dicho un economista, Andrés Youssef, sobre el tema salarial y quien es pues también experto en temas políticos y de comercio petrolero. El sistema político venezolano, que no se pusieron de acuerdo para desarrollar el país, se pusieron a pelear, derecha, izquierda, ultraizquierda, todos enfrentados y autodestruyeron este país. Ese es el sistema político que tenemos nosotros. Todo el mundo se echa la culpa, pero nadie asume responsabilidades. Este momento es de pacto, señores. Estamos en un año electoral. Aquí hay que acordar cómo aumentar el salario, devolverle todo lo que está pendiente con los trabajadores. Bien, evaluar cómo hacer ese aumento salarial a los trabajadores. Como usted lo mencionaba, llevan más de 663 días sin recibir ese ajuste en su salario y que les afecta, por supuesto, en sus actividades diarias. ¿Qué se necesita para que se pueda avanzar en ese aumento que están pidiendo los trabajadores? Claro, yo no quiero polemizar con Andrés Youssef porque no está acá presente, ¿no? Pero diría que la oposición no tiene absolutamente nada que ver con la caída del salario y tampoco las sanciones. Las sanciones de las cuales siempre he estado en contra, las sanciones económicas contra Venezuela, arrancan el agosto de 2017. En agosto de 2017 ya el salario era 4 o 5 dólares al mes. Ya había perdido alrededor de 98%. El salario más alto que se ha tenido es en 2001, que llegó a ser 401 dólares salario mínimo, y junto con el bono de alimentación. Y bueno, ya en 2017 había sido pulverizado. Cuando entran las sanciones, ya el salario prácticamente era un chiste. El gobierno ha venido recabando y teniendo recursos suficientes para aumentar el salario. Y no necesita hacer ningún pacto, ningún acuerdo, absolutamente nada para ese respecto. Estamos hablando que es importante que haya pactos y acuerdos para recuperar la economía, pero un aumento salarial se puede decretar como lo ha hecho 63 veces el mismo gobierno. En 25 años el salario mínimo se ha aumentado 63 veces. Entonces la cuestión no es aumentar el salario mínimo por aumentarlo, sino es arreglar la crisis económica estructural. De nada vale que el gobierno diga, bueno, vamos a pagar 8.000 bolívares o 300.000 bolívares si ese pago se hace con dinero sin respaldo, con dinero inorgánico o dinero que no tenga nada que ver con la reproducción económica nacional. Entonces lo que hay que hacer es arreglar la economía, hacer un plan de estabilización macroeconómico, hacer un acuerdo para el levantamiento de sanciones pleno, pero con garantías democráticas para que todas las personas que adversan al gobierno y tengan oportunidad de triunfo puedan competir. No estoy diciendo que le den el poder a nadie, pero sí que permitan que las personas puedan competir con igualdad. Es como una carrera de 100 metros. Si tú y yo vamos a correr 100 metros, debemos tener las mismas condiciones y salir cuando salga el disparo, ¿no? No es que yo voy a ir en moto. Entonces la idea es que haya una elección abierta, limpia, que las personas se sientan respetadas en sus hechos políticos y que sobre esa base el levantamiento de sanciones sea pleno y la reconstrucción económica, social y política sea total. Con eso se puede hacer un incremento salarial muy grande y muy rápido, pero el 97%, 98% de esa responsabilidad la tiene el Estado. Cuando nosotros protestábamos contra Carlos Andrés Pérez II, por ejemplo, yo estaba muy chico, obviamente, pero tocábamos cacerolas o apagábamos y prendíamos la luz, hacíamos cualquier cosa, nos quejábamos del salario, de la inflación. Nadie le echaba la culpa al imperio o nadie le echaba la culpa a los empresarios. La culpa o la responsabilidad la tenía el gobierno. Entonces, no es, es la responsabilidad básica del Estado controlar la inflación, tener estabilidad en el tipo de cambio y estimular el crecimiento económico. Eso no es responsabilidad del ciudadano. Bien, y hemos visto que de parte del gobierno en cuanto a este tema, aunque no se ha hecho ese aumento del salario, se ha hecho aumento en el tema de las bonificaciones. Correcto. Y pareciera que ese pudiese ser también el escenario para este 2024. Algunos economistas comentaban que, bueno, no estiman
quizás algunos sí, que haya ese aumento salarial, otros dicen, bueno, no, seguro van a utilizar esa misma política de hacer aumento de las bonificaciones, y lo veíamos cuando, bueno, la vicepresidenta Delcy Rodríguez pues anunciaba que era parte del presupuesto anual del 2024. Claro, el problema de eso es que nosotros siempre hemos estado desde hace muchísimos años, incluso antes del chavismo, en contra de la política de bonificación salarial. El mismo presidente Chávez en su momento dijo que la Cuarta República había bonificado el salario y hay un video donde Chávez dice que se daban bonos por respirar, bonos por tomar agua, bonos por tener los ojos marrones, cualquier cosa. Y que eso era una forma de disminuir la base contable para tu seguridad social. Después de esa crítica se entendió que el salario tiene que ser la base de la remuneración del obrero, y el gobierno ha hecho exactamente lo contrario. Por ejemplo, la mayoría de personas en la administración pública, hemos hecho trabajo sobre ello, puede tener ingresos de 50, 60, 70 dólares, 40 dólares. Si sumas los bonos de esto, de bono de la guerra económica, ayudas en especie, comida, cajas de CLAP o cualquier cosa. El asunto es que cuando esa persona se jubile o se retire o la liquiden, va a tener sobre su liquidación solamente va a contar los 3 dólares que le pagan, los 130 bolívares que le pagan como salario. Es decir, si esa persona cobra 3 dólares y trabajó 10 años, le van a dar 30 dólares de liquidación. Si esa persona trabajó 30 años y va a ser jubilada con el 100% de su salario, le van a dar 90 dólares de liquidación y le van a dar 3 dólares y pico de jubilación mensual. Entonces, esa agresión contra la clase trabajadora, esa agresión contra los derechos laborales, hay que protestarla y hay que pararse firme contra eso. Lamentablemente, el gobierno ha permitido que eso se expanda en muchos sectores, y el sector privado también en muchos casos está haciendo lo mismo. Hay personas que trabajan en restaurantes que ganan 400 dólares al mes, pero sus salarios son 3 dólares. Entonces esa persona trabaja 10 años y en vez de recibir 4.000 dólares de liquidación, recibe 30 dólares por esta política completamente ilegal, porque la misma ley del trabajo explica que el bono no puede ser mayor que el salario. Y es lo que realmente vemos, como usted menciona, en la mayoría de las empresas privadas pues ocurre pues esa situación. El salario es mucho menor y el salario que realmente cuenta para ellos es el que reciben en bonificaciones. Correcto, entonces esa política de precarización del trabajo es una política súper antiobrera, súper ultra liberal, antitrabajadora. Lamentablemente se mantiene y no hay discusiones sobre ello. Yo creo que hay que seguir protestando eso. Claro, seguir avanzando pues en que se converse el tema de los derechos de los trabajadores, y también importante cómo desde los espacios públicos de quienes tienen pues en sus manos el establecer políticas públicas para la defensa de los trabajadores, por ejemplo, la Asamblea Nacional, cómo avanzar desde esos espacios para permitir también que no se vulneren sus derechos, que se pueda realizar ese ajuste salarial y que también con ese ajuste no se afecte la inflación, que es lo que hemos visto, que no se quiere que se afecte una medida con otra. Claro, hay una especie de chantaje de algunas personas que dicen, no, es que si subimos el salario va a subir la inflación y va a ser peor. Entonces, la cuestión no es esa. La cuestión es que en países mucho más limitados en recursos como nosotros, países como El Salvador o países como Costa Rica, que tienen mucho menos recursos naturales que nosotros, menos riqueza y menos desarrollo industrial, tienen salarios de 400, 500, 600 dólares mensuales. Entonces Venezuela tenía el salario con mayor poder adquisitivo apenas en el año 2001, y Venezuela pudiera tener eso porque Venezuela es un país rico que ha sido arruinado por pésimas políticas económicas, pero es un país con muchísimas capacidades para crecer. De hecho, Venezuela hasta el 1997, por ejemplo, tenía el PIB per cápita más alto de América Latina. Y en años, por ejemplo, en los años 70, el PIB per cápita venezolano era más alto que el de Portugal, que el de Italia, que el de España, y muchos de ellos vinieron como inmigrantes para acá y fueron recibidos de brazos abiertos.
argentinos, uruguayos, chilenos también salieron de dictadura y vinieron a Venezuela. Entonces Venezuela es un país muy mal administrado, destruido económicamente por políticas nefastas, que pudiera ser arreglado y pudiera ofrecerle a sus trabajadores un salario muy elevado, uno de los salarios más altos de América Latina, si es bien conducido. Bien, pues eso esperamos, que esas expectativas puedan aumentar para este 2024. Al regreso vamos a seguir conversando sobre todo este tema económico, ese panorama para este 2024 con Manuel Sutherland, economista. Ya regresamos.